Asertividad, influencia e impacto, por José Alberto Santos. En general podemos decir que existe una falta de habilidades sociales y comunicacionales en los seres humanos, en el comportamiento humano. ¿Cuáles pueden ser algunas causas por las que tenemos dificultades para comunicarnos? Uno, cuando las personas están muy ansiosas, el estado de ánimo influye en el tono, en la velocidad, en la respuesta, que generalmente es impulsiva, es emocional. Otra razón es que en términos generales no hemos sido entrenados para las habilidades sociales, para conversar y mucho menos para desarrollar aquel tipo específico de conversaciones a las que el coaching ontológico llama conversaciones para la acción. Por otro lado, también podemos pensar en la autoestima. Cómo la autoestima o la confianza en sí mismo genera poca habilidad en el trato interpersonal. La mayoría de personas poco asertivas tienen en común un pensamiento rígido, poco flexible, que funciona en términos de blanco y negro. Esto les impide resolver adecuadamente los problemas que se les presentan en la vida. Aprender a comunicarnos asertivamente posibilita mejorar nuestra influencia e impacto en nuestra telaraña social. De ahí entonces que este tema se vuelve muy importante para todos. Quiero relatarte el sueño del sultán para que puedas ver cómo lo que decimos y la manera en lo que decimos puede establecer la diferencia incluso entre la vida y la muerte. Un sultán tuvo un sueño y, preocupado por su interpretación, llamó a un adivino para que se lo explicara. El sueño, Majestad, dice que usted se quedará solo, ya que perderá a su esposa, sus hijos y demás familiares. Ante esa interpretación, el sultán se molestó. Mandó colgar al adivino y pidió una nueva interpretación. El segundo adivino, al enterarse de cómo había terminado su antecesor y al descubrir en la interpretación del sueño lo mismo que su antecesor, reflexionó un rato y le respondió al sultán de esta manera: Majestad, tengo que decirle algo fabuloso. El sueño es bueno. Dice que usted tendrá larga vida, sobreviviéndole a todos sus familiares. El sultán, feliz con la interpretación, ordenó que le dieran 100 monedas de oro al adivino, como premio a tan buena noticia. ¿Qué cambió la actitud del sultán cuando ambos adivinos le dijeron lo mismo? ¿Qué piensas? Cada uno de nosotros somos receptores y emisores de mensajes. ¿Cómo los emitimos? ¿Cómo los recibimos? Las cosas no son como son, sino como las vemos. Vivimos en mundos interpretativos y nuestras interpretaciones de lo que nos pasa determinan en gran manera
nuestro comportamiento, nuestros estados de ánimo. Reflexiona un poco el caso del sultán y piensa en qué medida aquellas personas, por ejemplo, vas donde un médico y el médico te da un diagnóstico, cómo la manera en que el médico te presenta la información hace la diferencia. De ahí entonces que la comunicación efectiva hace la diferencia. Porque la comunicación es un intercambio entre el hablar y el escuchar e impacta nuestras relaciones diarias. El lenguaje es ese vehículo que facilita la interacción diaria o pone distancia entre los seres humanos. El propósito de esta presentación es enseñarte a utilizar el lenguaje para construir relaciones amistosas y confiables. Piensa por un momento cuánto pasamos diariamente conversando, comunicándonos. El 70% de nuestro tiempo lo dedicamos a la comunicación, escribiendo, leyendo, hablando o escuchando. Pero existe una tendencia a valorar el hablar en detrimento del escuchar. Escuchar ocupa el 40% de ese tiempo en que pasamos comunicándonos. Mientras otros hablan, nos desplazamos a nuestra conversación interna, dejando de escuchar lo que otros nos dicen, con lo que distorsionamos o interrumpimos esa danza entre el hablar y el escuchar. Hay 3 tipos de comunicaciones desde el punto de vista del análisis transaccional: las comunicaciones complementarias, las cruzadas y las ulteriores. En una conversación complementaria hay una danza entre el que habla, escucha, responde, escucha, responde, escucha, responde, y esa danza posibilita que esa conversación pueda durar indefinidamente. Transacción complementaria. Pero el segundo tipo de transacción es la cruzada. Ese tipo de comunicación, de conversación en la que bruscamente se interrumpe la conversación. Por ejemplo, le pido a un compañero de trabajo la hora. ¿Puedes decirme qué horas son? Si el otro me responde, son las 9 de la mañana. Gracias. Esto sería una transacción complementaria. Pero si el otro me responde, ¿y por qué tengo que estarte dando la hora? ¿Por qué no compras tu reloj? Esa respuesta inmediatamente bloquea la conversación, la frena. Este es un ejemplo de transacción cruzada. Pero existe un tercer tipo de comunicación, conversación, a la que el análisis transaccional le llama ulterior. Es ese tipo de conversación que lleva un doble mensaje. Lo que digo y por debajo, de manera escondida, el tono, el gesto, el ademán. Un doble mensaje. Y generalmente el mensaje oculto o escondido es el mensaje que lleva la verdadera intención en la conversación. Los latinos le llamamos a ese tipo de conversación, se lo digo a Pedro para que lo entienda Juan. Ese tipo de conversación es la que da lugar a lo que Eric Berne llama los juegos psicológicos. Ese tipo de relaciones con truco, en la que las personas se engañan, se mienten, se agreden de manera escondida, de manera que las relaciones están contaminadas por la mentira, por los estados de ánimo, y generalmente se dan entre personas que tienen una filosofía ganar-perder o perder-ganar. Ante ese planteamiento, si queremos desarrollar transacciones complementarias que den lugar a relaciones largas y positivas, la clave es
usar la comunicación asertiva. ¿Y qué es la asertividad? Es la habilidad personal que nos permite expresar los sentimientos, opiniones, pensamientos de manera oportuna, de la forma adecuada, sin negar ni desconsiderar los derechos de los demás. Ser asertivo significa aprender a decir lo que pienso, siento y deseo que suceda sin agredir y sin ser agredido. Se anteponen a la comunicación asertiva la agresiva y la permisiva. En la agresiva, como puedes ver acá, la persona actúa con una mentalidad ganar-perder. Una mentalidad en la que quiere someter al otro, quiere imponer al otro, con mano de hierro, obligando al otro o esperando que el otro actúe con mano de seda. Este ordena, el otro obedece, este es el sometedor, el otro es el sometido. El agresivo entonces irrespeta los derechos humanos básicos del otro, los aplasta, se para sobre ellos para imponer sus caprichos, sus deseos. Pero por otro lado también están las personas permisivas, las que permiten ser manipuladas. Este tipo de personas no ha aprendido a defender sus derechos humanos básicos. No es capaz de decir no, hasta aquí, alto, porque se sienten culpables si ellos son genuinos y expresan realmente lo que piensan, sienten o desean que suceda, permitiendo a el agresivo imponerse. Estas personas, las permisivas, sufren, porque después de que pasó el momento y reflexionan, se sienten molestas consigo mismas. De ahí entonces que tres tipos de conversaciones, tres tipos de estrategias conversacionales: pasividad o permisividad, asertividad y agresividad. La asertividad tiene que ver con el autorrespeto y el usar la comunicación como una herramienta para mostrar respeto a los demás. El sumiso entonces permite que sus derechos humanos básicos sean ignorados. El agresivo se especializa en manipular, controlar, minimizar al otro. El asertivo aprende a conversar actuando con el fin en mente, siendo proactivo, escuchando activamente, aprendiendo a decir no, aprendiendo a responder, especialmente en los momentos en que la respuesta no es la que el otro espera. ¿Cómo entonces ser una persona asertiva? Primero, tienes que recordar que cualquiera puede enfadarse, y eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo, del modo correcto y obteniendo el resultado deseado, eso lo hace una persona con inteligencia relacional. No resulta fácil decir no a ciertas peticiones. Es muy común chantajear a los demás para que hagan lo que queremos. Y así se da la desigualdad entre los seres humanos. Uno gana y otro pierde. A veces somos agresivos al expresar sentimientos o maneras de pensar. También mucha gente se siente culpable de haberse negado a hacer un favor a otra persona. De entonces que necesitamos aprender a comunicarnos. Y la primera cosa importante es entender que el lenguaje es generativo. Crea realidades.
posibilita que las cosas sucedan. El lenguaje genera ser y el ser genera acción. La persona asertiva expresa, da feedback constructivo si es pedido o acordado. Pide y acepta el derecho del otro a no responder, genera diálogo, se siente en paz consigo misma y respetada. La persona pasiva o permisiva no expresa, no ataca, no pide, no comenta, se siente ignorada y por debajo de los demás. Cuando ya no puede más, puede mostrarse agresivo, pero después sentirse culpable. El agresivo expresa, ataca, exige, comenta sin pedírselo, se siente por encima de los demás, no se siente bien o es una persona ansiosa. ¿Cómo ser asertivo? ¿Cómo evitar la permisividad? ¿Cómo responder ante la agresividad? La persona asertiva identifica sus derechos. ¿Cuáles son los derechos que identifica la persona asertiva? En el libro La asertividad, expresión de una sana autoestima, O. Castaner ofrece 17 derechos de la persona asertiva. 1. El derecho a ser tratado con respeto y dignidad. 2. El derecho a tener y expresar los propios sentimientos y opiniones. 3. El derecho a ser escuchado y tomado en serio. 4. El derecho a juzgar mis necesidades, establecer mis prioridades y tomar mis propias decisiones. 5. El derecho a decir no sin sentirme culpable. 6. El derecho a pedir lo que quiero, dándome cuenta de que también la persona con la que dialogo tiene ese mismo derecho. 7. El derecho a cambiar. 8. El derecho a poder cometer errores. 9. El derecho a pedir información y poder ser informado. 10. El derecho a obtener aquello por lo que he pagado. 11. El derecho a decidir no ser asertivo en cierto momento. 12. El derecho a ser independiente. 13. El derecho a tomar decisiones sobre mis propiedades, mi cuerpo, mientras no viole los derechos de otras personas. 14. El derecho a tener éxito. 15. El derecho a gozar y disfrutar. 16. El derecho a mi descanso, al aislamiento, sin dejar de ser una persona asertiva. ¿Ves entonces cómo los derechos y el aprender a expresar nuestros derechos es importante en nuestra vida? Finalmente, 17, el derecho a superarme, aunque supere a otros al hacerlo, aunque otros se molesten por lograr lo que ellos no han logrado. Una persona asertiva se conoce a sí misma, conoce a su oponente. Sun Tzu, en el libro El arte de la guerra, dice: conoce a tu adversario y conócete a ti mismo. Así podrás librar 100 batallas sin correr ningún riesgo de fracaso. Si desconoces a tu adversario, pero te conoces a ti mismo, podrás ganar la mitad de las batallas que libres, pero sufrirás otras tantas derrotas. Si no te conoces a ti mismo ni a tu adversario, entonces sabrás que la derrota está a la puerta en cada batalla. Una persona entonces, al desarrollar competencias asertivas, aprende a conocerse, sus fortalezas y debilidades,
conocer al otro, fortalezas y debilidades. Aprende a trabajar sus debilidades para transformarlas en fortalezas. Aprende a usarlos en su trato diario, en sus conversaciones habituales. Es capaz de decir no sin que se sienta culpable. No se comporta agresivamente porque sabe dialogar y encarar las situaciones del día a día. No huye evitando situaciones conflictivas porque ha aprendido a manejarlas. Acepta sus imperfecciones, que comete errores, pero aprende de sus errores. Los errores no inciden en su autoestima, sino en su proceso de aprendizaje, ya que lo energizan y lo activan. No se siente obligada a buscar excusas ante las decisiones que toma. Si ha escogido no ir a un evento, simplemente dice, no asistiré, sin sentirse obligado a tener que elaborar una explicación para que el otro se quede tranquilo, se quede contento. ¿Ves entonces cómo la asertividad es la base para influir de manera efectiva? Con los elementos que te he dado, ahora piensa en la palabra influencia e impacto asertivo. Al interactuar los seres humanos, practicamos lo que el coaching ontológico llama las conversaciones para la acción. Y una de las principales conversaciones para la acción tiene que ver con aprender a hacer pedidos. Y una forma de influir en los demás tiene que ver con los pedidos que hacemos a las demás personas. Una persona poderosa es una persona que sabe hacer pedidos. Pero además las personas más efectivas saben también prometer, ofertar, comprometer, cumplir y producir satisfacción. Aun cuando cada uno de nosotros tiene diversos estilos de influencia, estos pueden interactuar dentro de una persona. Una persona, por ejemplo, asertiva, es capaz de decidir ante determinadas situaciones cuándo actuar de manera racional, negociadora, conectora o inspiradora. De ahí entonces que un estilo de influencia asertivo nos permite transitar por las otras formas de influencia y liderazgo en nuestro círculo de influencia, en nuestra telaraña social. Ahora, recuerda, las personas más efectivas saben pedir, prometer, ofertar y comprometer. Pero tal como lo acabamos de ver en la figura anterior, la estrategia más idónea de influencia depende del escenario o circunstancia en el que vamos a encontrar a qué persona sobre quién queremos ejercer influencia. ¿Cómo está la relación con esa persona? ¿Cuánto tiempo dispongo para hablar, negociar con la persona? ¿Y cuál es la situación concreta? Hacer reclamos, emitir juicios que abren posibilidades a través de la influencia en sus diversas expresiones nos lleva también a considerar la siguiente estrategia: facultar. Lograr que otros se sientan valorados a través de elogios, reconocimiento y que participen en la toma de decisiones planificando e implantando ideas útiles. Negociar, lograr apoyo a través de pedidos, ofertas y promesas
logrando acuerdos mutuamente satisfactorios. Declarar, hacer juicios y afirmaciones memorables e impactantes para lograr así el apoyo de la gente. Persuadir con hechos y demostraciones. Utilizar ejemplos, testimonios, hechos y datos para convencer a otros. Firmeza. Mantener seguridad en la defensa de nuestros derechos legítimos. Ser asertivo es el camino para influir y producir impacto en otros, en ti mismo, en tu familia, en tu grupo de trabajo, en tu organización, en tu vida. ¿Estás listo? Te invito a repasar estas ideas y a pensar en qué tan asertivo soy, cuáles son las estrategias de influencia que utilizo diariamente, qué cambios necesito hacer en el proceso de influir e impactar mi vida y de aquellos que forman parte de mi círculo de influencia.